estar siendo las 3:30 de la tarde. Vamos a dar inicio a la audiencia de apelación de auto sobre variación de reglas de conducta en el expediente 29/2017, cuaderno 213. El colegiado está integrado por los señores Felices Mendoza, quien reemplaza al doctor Salinas Sicha, integrado a la vez por los señores Enrique Sumaguinde y Magallanes Rodríguez. La dirección de debate está a cargo del doctor Enrique Sumerinde. Muchas gracias, señorita presidenta. Muy buenas tardes con todos. Señorita asistente de audiencia, ya cuenta con conferencia virtual de las partes procesales. Buenas tardes, señora presidenta de la sala, juez superior de la sala, partes procesales. Se cuenta usted que se encuentra conectado por parte del Ministerio Público, la fiscal Teresa Nelly Tapia Cruz, fiscal adjunta superior destacada, la fiscalía coordinadora del equipo especial. En defensa del señor Weyden García Rojas se encuentra conectado el abogado Exxon Alexander Gutiérrez Ato y acaba de conectarse el investigado, el señor Weyden García Rojas. Es cuando debo dar cuenta, señor director del debate. Muchas gracias. Bien, vamos a preguntar si mantiene el recurso impugnatorio la defensa. Señor director de debates, sí, mantenemos la pretensión impugnatoria. Correcto. Es materia de impugnación la resolución número 88, que declaró fundada en parte la solicitud de cese de reglas de conducta y impedimentos de salida al país o al extranjero y se declaró infundado respecto a otras dos reglas de conducta. Bien, señor abogado, va a tener 7 minutos para efectos de sustentar su recurso impugnatorio. No es una audiencia de primera instancia, así que directamente vamos a ir a los errores o agravios formulados en ese recurso impugnatorio. Adelante, señor abogado. Sí, con su autorización, señor director de debate, voy a presentar unas diapositivas. Adelante. Bien, señores miembros del colegiado superior, la impugnación básicamente es una impugnación parcial respecto de las reglas de comparecencia impuestas en su oportunidad. La resolución impugnada del 21 de junio de 2023 declaró fundado y levantó una regla de conducta impuesta a mi patrocinado en el marco de su comparecencia con restricciones, la regla de no poder salir del país, el impedimento de salida del país, pero mantuvo dos reglas que sostenemos tienen que ser revocadas, por eso la impugnación parcial. Sostenemos que tiene que revocarse la obligación de no ausentarse del lugar de residencia en autorización judicial y sin conocimiento del Ministerio Público. Y también revocarse la obligación de presentarse a la autoridad jurisdiccional para el control biométrico de manera mensual, sobre la base de que entendemos ha disminuido la intensidad probatoria de cargo que existe de mi patrocinado y también que ha disminuido el peligro procesal y hay una especial necesidad de un criterio de proporcionalidad en la comparecencia con restricciones que sufre mi patrocinado o que le afecta. Señor magistrado, los errores, en primer término, el juez no establece cómo opera la disminución de la intensidad probatoria en el proceso penal y sobre la base de ese error es que confunde la presentación de la disminución probatoria que ha hecho la defensa. Sostiene la defensa que la intensidad probatoria que se determinó en el auto de prisión preventiva del 25 de noviembre del 2029, auto de sala superior, presenta elementos de convicción que en su intensidad probatoria han disminuido. Sostiene el juez que la defensa solamente ha cuestionado la declaración del colaborador eficaz y no su corroboración, un primer error. Y un segundo error es no analizar lo que él mismo reconoce. Ha disminuido el peligro procesal y hay una seria afectación de la proporcionalidad. En cuanto al primer elemento, señores magistrados, o el primer error, sostenemos que hay testimonios de los funcionarios de Odebrecht, testimonios de una persona vinculada al señor Jorge Horacio Canepa, el señor Max Faura Padilla. También hay testimonios que descartan una hipótesis de irregularidad en los nombramientos de mi patrocinado como árbitro por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y además hay una falta de espontaneidad analizada de las declaraciones del colaborador conforme a la última que se realizó con posterioridad a la audiencia de prisión preventiva. En concreto, señores magistrados, el juez de primera instancia señala que no se han presentado elementos de convicción adicionales, pero olvida o no analiza correctamente que presentó la defensa testigos vinculados a la empresa Odebrecht, funcionarios con un acuerdo de colaboración ya firmado, que rechazan y cuestionan y ponen entredicho seriamente la narración de hechos respecto a mi patrocinado que ha dado el colaborador eficaz 14 de 2017. Y segundo, no valoró, revisemos el auto de primera instancia, el testimonio del señor Max Faura Padilla, quien denuncia el señor Horacio Canepa vinculado a la narración de hechos del colaborador eficaz, me fue a buscar a Guano y que me pidió que mienta respecto de un cheque que el señor ha presentado a Fiscalía y el Ministerio Público para decir que con eso sobornaba a los árbitros. Me ha dicho, ese cheque me lo dio en préstamo, pero él me ha pedido que vaya y que diga y que mienta, que diga que
el cheque me lo dio, yo lo cobré y se lo entregué en efectivo. Falso, denuncia el señor Magfabro Padilla. Elementos de convicción que sostenemos sirven para disminuir la intensidad probatoria establecida en su oportunidad, señores magistrados. En concreto, respecto de los funcionarios de Odebrecht, el señor Porras Valleto, Olivero Oblitas, señalan: no nos reunimos con el señor Canepa para decidir cuántos arbitrajes se iban a presentar, no se reunieron con el señor Canepa para decidir su intervención y filtrarlo como árbitro en los procesos arbitrales, y no se reunieron con Horacio Canepa para pactar un monto del 1%. El colaborador eficaz, estos tres hechos los narra como si fueran reales. Dice: yo me reuní con Porras y con Olivera para decidir que yo me infiltre. Yo me reuní con ellos para decidir que en vez de 13 arbitrajes, de 3, sean 13. Y yo me reuní también con el señor Olivera para que me den el 1% de sobornos. Esos dos funcionarios han negado. Y esencialmente, señores magistrados, hacemos hincapié en esto: la declaración del 15 de junio de 2021, una declaración que la defensa del doctor Weiden García promovió. El señor Ronnie Javier Lor Campoverde, creemos que es nuclear para su análisis, señores miembros del colegiado. El colaborador eficaz, primera declaración, dice: los sobornos se entregan porque me lo ordenó el señor Ronnie Javier Lor Campoverde. Y además me añadió: si tienes algún problema, hay un problema con los arbitrajes, tú avísame y yo no tengo problemas en pagar sobornos. Segunda declaración del colaborador, estructura sobre esa base la imputación al fiscal, se mantiene. Igual, el señor Ronnie Lor Campoverde me ordena los pagos y además me dice que cualquier problema me avise para entregar el soborno. A la declaración, en la última declaración del señor Ronnie Lora, la pregunta de la defensa, la primera declaración en la que interviene la defensa del 15 de junio de 2021, conforme expresamente aparece el abogado de la defensa del Weiden García, le pregunta: ¿usted le ordenó al señor Horacio Canepa realizar sobornos, pagos de sobornos? No. Y la pregunta más importante: ¿cómo explica que el colaborador haya narrado que el señor Lor no tenía problemas en sobornar? Expresamente dice: no lo sé, es un testimonio propio del señor Canepa. Yo no le ordenaba a nadie en ese sentido. Señor magistrado, respetuosamente, ¿cómo podría sostenerse por parte del magistrado que no ha disminuido la intensidad probatoria si conforme a la disposición incluso del 16, la última disposición que marca la imputación en el caso arbitraje del 13 de mayo del 2021, un mes antes de que declare el señor Lor, el fiscal, ex fiscal a cargo de la investigación, mantenía y decía expresamente en su página 30: Lor instruye y coordina para que Horacio Canepa se encargue de las operaciones de corrupción llevadas a la entrega de sobornos. Horacio Canepa, instruido por Ronnie Lor para que soborne a los árbitros cuando advirtiera peligro para los intereses del Estado. Y agrega: en algún momento, si hay dificultad, no tengo problemas en pagar sobornos. Sostenemos que ahí opera la disminución probatoria sobre la base de que el principal nexo entre el señor Horacio Canepa, los árbitros, que sería el señor Lor, encargado por parte de Odebrecht de los sobornos y pagando por encargo de él, ha negado esa indicación. Sostenemos respetuosamente que la declaración del colaborador obviamente no la podemos atacar porque se va a mantener diciendo: yo soborné, yo soborné, yo soborné. Pero, y su corroboración con los funcionarios de Odebrecht, el encargado de los sobornos, conforme dice siempre la fiscalía y disposición expresa, la disposición 60, nunca encargué esa entrega de sumas de dinero. Señores magistrados, adicionalmente, y es importante, además de esta declaración del funcionario de Odebrecht, la declaración del 29 de diciembre del 2021. En la colaboración misma declara el señor Magfabro Padilla y señala que el señor Jorge Horacio Canepa, pregunta 8, pregunta 23, lo fue a buscar a Huánuco y le pidió que por favor les mienta para que señale que el cheque que le dio en préstamo, porque él tiene una casa de cambios en Huánuco, señale a la fiscalía que se lo dio como solamente para que lo cobre y para que le entregue el dinero en efectivo. Señores magistrados, sobre esta base sostenemos que ha disminuido la intensidad probatoria en el caso del señor Weiden García Rojas. Y respecto del otro punto nuclear de la disminución del peligro procesal y la proporcionalidad para establecer la falta de necesidad de estas dos medidas, control biométrico mensual y prohibición de salir de la localidad sin autorización judicial, sostenemos, señores magistrados, el criterio del peligro procesal conforme al acuerdo plenario 1/2021, el criterio para establecer peligro procesal, el que rige el rector de la materia, es el comportamiento procesal. Ha tenido un comportamiento totalmente regular el señor Weiden García, está acá presente, conforme incluso la sala lo conoce en el incidente 115, el magistrado no solamente le levantó el impedimento de salida, sino sobre la base de su impecable conducta procesal que nunca ha discutido el Ministerio Público, le permitió viajar a la ciudad, o al país de España, a recorrer 8 ciudades por trabajo y ciertamente por motivos familiares. El señor Weiden García ha regresado, acreditó su estadía, está acá presente y ciertamente en clara demostración que él no tiene ninguna voluntad de retrotraerse o sustraerse de la actividad o de la autoridad jurisdiccional. Señores magistrados, adicionalmente y concluyendo con el tema de proporcionalidad, hay un tema que el juez ha errado en su análisis. Nosotros invocamos que el señor Weiden García tiene una especial necesidad, respetuosamente, de exigir o de aplicarse una regla de compensación en su caso. El señor Weiden García
cuando se le revoca la prisión preventiva por detención domiciliaria, se da en el marco de una particularidad. El juez de primera instancia, entendemos, sobre la base entendemos de buena fe, pero incorrectamente sostuvo, no hay ningún riesgo para la vida del señor Weyden García y por eso declaró infundado el pedido de cese de prisión por detención sobre la base del COVID. En ese contexto, esta sala correctamente revoca esa resolución y dice, si hay peligro, tiene comorbilidades, es un ambiente de hacinamiento, varíese la prisión preventiva por detención domiciliaria, pero lamentablemente esa decisión de este colegiado, correctísima, no llegó a tiempo. En ese contexto, el señor Weyden García ya estaba contagiado de COVID, estuvo casi 1 mes y medio en unidad de cuidados intensivos entubado sobre la base, ciertamente, no dolosa, pero de la necesidad o de un contexto de una prisión preventiva que se tornó arbitraria por un criterio jurisdiccional que no analizó sus especiales condiciones de salud. Sobre esa base de una persona que casi pierde la vida técnicamente por un error judicial que la sala corrigió, entendemos que hay una regla de especial compensación que tendría que aplicarse. Sobre la base de que él, y concluyo con esto, requiere para el tema de la necesidad de salir sin autorización o no someterse a esa regla de no salir de la localidad sin autorización judicial, pierde trabajo el señor Weyden García. Hemos presentado documentación electrónica que da cuenta de invitaciones de trabajo, para reuniones de trabajo, para ejercer su función de abogado, que no se pueden realizar precisamente porque la regla de conducta impide que el señor pueda salir de la localidad sin autorización judicial. Y para solicitar las autorizaciones técnicamente, conforme la naturaleza y la carga, entendemos, del juzgado, básicamente son 3, 4 días para que se pueda dar esa autorización. El señor Weyden García correctamente, conforme hemos presentado, le dice, yo tengo me has invitado el día 20. Señor abogado, su tiempo ha concluido. Concluyo con esto, señores magistrados. Entendemos que hay una necesidad de trabajo acreditada, un peligro que ha disminuido y una proporcionalidad que tiene que ser especialmente revisada en el caso del doctor Weyden García. Por estos argumentos insistimos en nuestra pretensión impugnatoria que se revoquen estas medidas de comparecencia que aún se mantienen. Bien, muchas gracias. Ministerio Público tiene la palabra por espacio de 8 minutos. Gracias, señor director de debates. Conforme hemos escuchado a la defensa, lo que sostiene, o mejor dicho, lo que pretende, es el levantamiento de 2 restricciones. Es no sentarse del lugar de su residencia y ya no seguir cumpliendo con la regla consistente en el control biométrico mensual. 2 restricciones que tienen relación con el peligro de fuga. ¿Y cuál es el sustento de la defensa? Teniendo en cuenta tanto su escrito inicial, ¿no? Su pedido inicial de levantamiento de restricciones en conformidad con la apelación escrita. Básicamente son dos sustentos macro. Uno, que habría un supuesto debilitamiento de la sospecha fuerte. ¿Y por qué? Porque habría cumplido con las restricciones. Y segundo, su argumento, porque existirían nuevos elementos de convicción que debilitarían este nivel de sospecha. Al respecto debemos señalar lo siguiente, antes de contestar directamente a la defensa. ¿Cuál es el íter de todas las medidas que pesaron sobre el señor Weyden García Rojas? Tenemos primero una medida de prisión preventiva, que conocimiento de su colegiado. La resolución emitida por la Superior Sala es de resolución 6 del 25 de noviembre del 2019. Luego existe un pedido de variación, pero que luego es corregido por la sala por sustitución de detención domiciliaria, y su superior colegiado emite la resolución 2 el 30 de abril del 2020. Pero no queda allí. Existe luego otro incidente en mérito a un pedido que hizo la Fiscalía Provincial de variación de esta detención domiciliaria por prisión preventiva. Y a nivel de primera instancia es la resolución 10 del 26 de junio del 2021, y que solamente llegó a ser discutida en sala por el extremo de la defensa de Álvarez Pedrosa, porque ni la defensa de Weyden García ni los demás abogados de los demás imputados apelaron esta medida. Y en esta resolución 10 del 26 de junio del 2021, el juez no solamente se limita a pronunciarse sobre el pedido del fiscal, sino también se indica en la audiencia que existían escritos de las defensas solicitando que se deje sin efecto la detención domiciliaria por vencimiento de plazo. Tal medida, el juez se pronuncia en ambos aspectos, ninguno apela, y en su lugar, ya que había vencido el plazo de la detención domiciliaria, dicta comparecencia con restricciones. ¿Y por qué hacemos este recuento? ¿Por qué? Porque conforme hemos escuchado, básicamente la defensa lo que hace es
hacer una comparación entre los elementos de convicción que ha citado, tanto en su apelación escrita como su alocución, versus la situación del señor Weyden García en la prisión preventiva. Pero como hemos dado cuenta, han existido 3 momentos. Por lo tanto, la comparación que debe hacerse respecto a estos elementos de convicción aportados por la defensa no debe hacerse respecto a la resolución de la sala del 2019, sino respecto a la última decisión, que es del 26 de junio del 2021. Y dicho esto, pasamos a señalar cuáles son los elementos de convicción que, de acuerdo al señor abogado, serían los nuevos elementos de convicción y que constan en su pedido inicial ingresado con fecha 3 de marzo del 2023. Una declaración de fecha 12 de febrero del señor Vales Carrillo, del 12 de febrero del 2018, página 28 de su escrito. Luego, el siguiente nuevo elemento que ofrece es declaración de Simoes Barata del 25 de abril 2019, página 31. El siguiente elemento, declaración de Menacho Pérez, 25 de enero del 2020. Incluso es casi coetáneo con la segunda resolución de sustitución de detención domiciliaria, página 37. Luego, el siguiente elemento, Max Faura Padilla, que lo he mencionado ahora. ¿Qué fecha? 29 de diciembre del 2020, página 39 de su escrito. Quinto elemento, declaración de María Saldaña, 8 de abril del 2021, página 42. Tenemos también la declaración de Acosta de 3 de junio del 2021, y así otras declaraciones, 10 de junio del 2021, y finalmente otra de 12 de agosto del 2021. En tal medida, señores magistrados, y teniendo en cuenta que la última resolución data del 26 de junio del 2021, en tal medida no podrían considerarse estos elementos que ha invocado el señor abogado como nuevos, porque no lo serían. Ya habrían sido objeto de análisis en su oportunidad. Además, debemos tener en cuenta que cuando su superior colegiado emite la resolución 2 de sustitución de prisión preventiva por detención domiciliaria del 30 de abril del 2020, porque ya para dictar prisión preventiva, como es obvio, ya se habían dictado que eran elementos graves y fundados, en esta resolución de sustitución se indica en el fundamento 6.4, dice, según el caso en concreto, en el caso de Weyden García Rojas, se le impuso prisión preventiva al concurrir los 3 presupuestos normativos, presupuestos que se mantienen invariables hasta la actualidad, es decir, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal. Sin embargo, luego dice en el fundamento 6.5, deben tener en cuenta también lo que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la pandemia mundial del COVID. Y es por esa situación concreta que se sustituye la medida. Igualmente, cuando el señor juez de primera instancia en la resolución 10 del 26 de junio del 2021 analiza la variación de detención domiciliaria por prisión preventiva, al margen que no acoge la petición del Ministerio Público, lo hace porque no presentó justamente lo que se discute ahora, nuevos elementos sobre el peligro procesal. Lo que presentó fueron nuevos elementos que agravaban el nivel de sospecha fuerte. Y también dice que en este caso se mantiene este peligro. Sin embargo, como no había nuevos elementos y el sospecha fuerte es el máximo nivel de sospecha, por eso es que no se podía volver a la prisión preventiva. Pero reconoce que existían nuevos elementos. En tal medida, señor magistrado, no es que haya disminuido este nivel de sospecha fuerte como alega la defensa, porque los elementos que ahora señala incluso no serían nuevos. Además, debemos tener en cuenta que lo que no está apelando a la medida, lo que está apelando son 2 restricciones. Y si la medida entendemos que la medida de comparecencia con restricciones, uno de sus fundamentos es la sospecha fuerte, sería coherente pedir la variación a una comparecencia simple, pero esto no ha ocurrido. Lo que pide es el levantamiento de 2 restricciones. Y otro fundamento que señala para la disminución, según la defensa del peligro procesal, es la buena conducta del imputado que habría cumplido con las restricciones. Sin embargo, como ya también se han pronunciado esta sala, pero también tenemos de otras salas, como por ejemplo la primera sala penal de apelaciones, en el incidente 243-2017-128,
señala de que estas restricciones, de no ser cumplidas, más bien configurarían supuestos nuevos de peligro procesal que acarrearían una nueva medida de prisión preventiva. Y debe tenerse en cuenta que su comportamiento no disminuye el peligro, solo es el acatamiento de restricciones dictadas a fin de no agravar su situación legal. Y similar fundamento se indica en el incidente 243-2017-127. Por tanto, estas alegaciones no pueden tenerse en cuenta como una disminución del peligro procesal, sino simplemente el cumplimiento del mandato judicial. Y finalmente, no se ha sustentado ni en el pedido inicial de levantamiento de medidas o de levantamiento de restricciones, ni en la apelación escrita, cuál sería el agravio contra el investigado por el hecho de tener que cumplir estas dos restricciones que están vinculadas con el peligro de fuga. Recién ahora hemos escuchado al final de su alegación oral, pero sin embargo esas alegaciones no fueron introducidas por escrito y por tanto no pudieron ser valoradas por el órgano jurisdiccional. Mal se haría en acoger ese supuesto agravio si es que no fue objeto de debate. Por esas consideraciones, señores magistrados, solicitamos se confirme la apelante. Muchas gracias. La defensa tiene 3 minutos de réplica. Sí, señores magistrados. En primer término, la Fiscalía lo que postula es un cuestionamiento en cuanto al error al primer error de la defensa, el tema de la intensidad probatoria, hace una distinción entre lo que es la procedencia de la variación de prueba y el mérito de la prueba. Sostenemos que correctamente el juez ha entendido que se trató de nueva prueba, sino que nuestro error es esa valoración que ha hecho el magistrado. Y correctamente el magistrado entendió que se trataba de nueva prueba porque este es un criterio incluso que se aplica para la Corte Suprema para las revisiones. ¿Cuál es la nueva prueba? ¿La que existía al momento de la decisión judicial o la que efectivamente es valorada al momento de emitir la decisión judicial? Correctamente, entendemos en el recopilado que ha hecho la Fiscalía de las variaciones que ha tenido las restricciones a la libertad de mi defendido, señala que existió una sospecha fuerte, pero el tema está en que en ningún momento, si revisamos los actuados, se analizó, por ejemplo, en el auto de variación de prisión preventiva por detención domiciliaria por el COVID, en ningún momento se analizaron nuevos elementos de convicción porque era la emergencia y de la exigencia de proporcionalidad. Un enfermo con comorbilidades tiene que salir a la cárcel, en una cárcel con hacinamiento. En ningún momento se han analizado esos elementos de convicción. Tanto así que, al menos en ese punto correctamente, el magistrado establece la procedencia de un cese sobre la base de nuevos elementos de convicción y los analiza. El error más bien está, conforme nos ratificamos, en no analizar el núcleo de las declaraciones, que tampoco lo ha hecho la Fiscalía. ¿Cómo se mantiene una imputación que dice, en mayo del 2021, la disposición 60, por encargo de Lor sobornaron a Weiden García, y el señor Lor un mes antes o un mes después declara en junio del 2021, dice, yo nunca le encargué ese tema al señor Canepa, eso se lo habrá inventado él, o eso lo ha dicho el señor Canepa, eso no le he encargado yo? Y además de un testigo que estaba en la colaboración eficaz y dice, el señor Canepa ha venido a Huánuco a buscarme para que yo miente, diga que los cheques que él le presenta a la Fiscalía para decir que con eso sobornaba, yo los cobraba y se los entregaba, cuando en realidad son préstamos porque el señor es prestamista en Huánuco. Y después de ello, adicionalmente a ello, señores magistrados, Fiscalía cuestiona el tema del peligro procesal. Insistimos, incluso la sala correctamente en su auto del 5 de octubre del 2023, recientemente cuando ratificó el permiso de viaje del señor Weiden García, estableció el criterio de conducta procesal marca el pronóstico de peligro procesal. No respondió la Fiscalía en su oportunidad cómo ha aumentado el peligro si el señor ha tenido una conducta impecable, ha cumplido con todas las reglas de la comparecencia con restricciones. Y finalmente, señores magistrados, hemos invocado y nos ratificamos, conforme al escrito de pedido de cese de restricciones, se trata de un pedido de afectación a la libertad ciertamente ambulatoria. Cuestionamos también el respeto del derecho al trabajo y el libre desarrollo de la personalidad conforme se ha documentado. Hay cuestiones y hay temas de trabajo que el señor Weiden García no puede ejercer correctamente, producto de estas restricciones que entendemos se vuelven desproporcionales, porque el propio juez, al levantar el impedimento de salida, que sería lo más grave, dice, sí, ciertamente, reconozco, y mire, Fiscalía no lo ha impugnado. El juez estableció, ha disminuido el peligro y además ya es desproporcional. Creemos que esos criterios también deben iluminar esta parte de las otras restricciones que entendemos también tienen que ser revocadas, señores magistrados. Muchas gracias. Ministerio Público, 3 minutos para su súplica. Sí, la defensa ahora sostiene de que se requiere además una valoración. Sin embargo, como ya se ha indicado, esos elementos eran preexistentes, no podrían calificarse como nuevos.
tanto, e incluso ahora señala de que tendrían la fuerza suficiente como para rebatir los elementos que existieron cuando se le dictó la prisión. O sea, no señala todo el ítem que hemos indicado. Sin embargo, también es cierto que en el último incidente que fue de variación de detención domiciliaria por prisión, el Ministerio Público incorporó nuevos elementos, incluso elementos posteriores a los que sirvieron de sustento para la prisión preventiva. Entonces tendríamos incluso que discutir esos nuevos elementos versus los elementos que aporta la defensa, elementos que, como ya hemos dicho, no son nuevos. En todo caso, ya será en el transcurso de la investigación preparatoria donde se podrá ver con mayor amplitud esta diferencia o esta disparidad o estos pesos. Pero más allá de ello, también la defensa hizo referencia al tema de proporcionalidad. Sin embargo, como vemos en el considerando 9.2, aun cuando el señor magistrado acepta su pedido de levantamiento de la restricción relacionada con el impedimento de salida del país, él señala de que las reglas relacionadas con no ausentarse sin autorización judicial y el tema del control biométrico constituyen reglas que deben ser cumplidas en mérito a la medida que es la comparecencia con restricciones, donde la afectación al derecho a la libertad es mínima y se justifica para garantizar la presencia del investigado hasta el final del proceso. Y como hemos dicho, la situación o la circunstancia de que cumpla con las otras restricciones, lo único que hace es evitar que el Ministerio Público pueda pedir la agravación de esta medida. Pero no significa que disminuya per se o por sí misma el peligro procesal. Y además no es el Ministerio Público quien está solicitando una variación de la medida por una más gravosa. Por estas consideraciones, señores magistrados, estimamos que debe confirmarse la pena. Muchas gracias. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas para resolver mejor este caso. Señor abogado, indíquenos cuáles son las reglas de conducta que su patrocinado tiene a la fecha. Su micrófono está apagado. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, adelante. Bien. Señor magistrado, mi patrocinado tiene, conforme a la imposición de la comparecencia con restricciones, básicamente 8 reglas de conducta. La prohibición de comunicarse con coimputados, la prohibición de comunicarse con órganos de prueba testigos, prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa, obligación de presentarse puntualmente ante la autoridad jurisdiccional cada vez que se le cite, y también una caución económica que constituyó de 50.000 soles. Y las últimas 3 reglas de conducta que hemos cuestionado en esta incidencia y que una ya fue revocada. La obligación de no ausentarse a la localidad, no ausentarse de su lugar de domicilio sin autorización judicial, el impedimento de salir al extranjero, de salida al extranjero, que ya fue revocado por el magistrado en primera instancia, y la obligación de presentarse de manera mensual al control biométrico. De estas 8 restricciones, lo que pedimos en esta incidencia son que se levanten esas 3. Una de ellas ya fue levantada, la de la autorización de la prohibición de salir al extranjero. Bien. Entiendo de que algunas son por peligro de perturbación probatoria y otras por peligro de fuga. Sí, así es, señor magistrado. Y solamente está cuestionando lo que es peligro de fuga porque las reglas de perturbación probatoria no las ha cuestionado. No, las reglas de perturbación probatoria no se han cuestionado. Y tampoco se ha cuestionado técnicamente, sería una regla mixta, la regla de presentarse puntualmente cada vez que se le cite la autoridad jurisdiccional, que técnicamente tiene que ver con perturbación probatoria y también de peligro procesal de fuga. Bien. Ahora vamos, el Ministerio Público indica de que si habría, partiendo de la premisa que se había reducido la intensidad de la sospecha de su patrocinado en los hechos investigados, entonces lo que debería pedirse era la comparecencia simple y no la disminución de reglas de conducta. ¿Qué argumento tiene al respecto? Sí, señor magistrado, ahí viene una todavía discusión procesal sobre cuál es el presupuesto de la comparecencia con restricciones en cuanto a la intensidad probatoria. Fiscalía, creemos, erróneamente sostiene que la existencia de restricciones o de comparecencia con restricciones solamente va de la mano con una comparecencia con una sospecha simple, pero es incorrecto, porque técnicamente hablando, ante el incumplimiento de alguna regla, se varía a prisión preventiva porque se necesita una sospecha fuerte. Entonces, ¿por qué no solicitamos el cese total de las reglas de conducta? Porque creemos, señor magistrado, sobre la base incluso nuestro pedido así se plasmó en su oportunidad ante el juez en la primera instancia en la audiencia, que por un tema de proporcionalidad
habiendo disminuido técnicamente la intensidad probatoria y ya no se trata de un caso de sospecha fuerte, sino de sospecha reveladora, bien podría coexistir algunas reglas de conducta, pero las que sean necesarias conforme al avance de la investigación. Le digo esto porque el artículo 291 del Código Procesal Penal, que establece la comparecencia simple, indica: el juez prescindirá de las restricciones previstas en el 288 cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve o los actos de investigación aportados no lo justifiquen. Entonces, cuando se cuestionan los actos de investigación, los elementos de convicción respecto a la relación o vinculación del hecho con el investigado, el 291 indica que debería ser comparecencia simple y no restringida. Y usted hace ahora una interpretación distinta en que con la disminución del elemento de convicción se reduce el peligro procesal. Entonces es un tema distinto, ¿no? El peligro procesal de fuga y perturbación probatoria. Sí, si me permite, hay una solamente precisión, señor magistrado, respetuosamente. En ese artículo de la comparecencia simple, sostenemos que hay una norma no solamente de índole probatorio, sino también de índole de probatorio de peligro, porque los actos de investigación aportados lo justifiquen, entendemos respetuosamente, en un juicio de necesidad. Sobre esa base entendemos que, si bien es cierto, son necesarios reglas de conducta, sí, porque mi patrocinado no podría pretender que se le permita conversar o tener interacción con coimputados, con testigos. Entendemos que por eso esas reglas podrían mantenerse, siendo que aplicaría la regla de siempre y cuando se justifiquen. Las otras reglas de conducta conforme al recurso impugnatorio y a la pretensión en primera instancia no se justifican, señor magistrado. Bien, ahora el otro inconveniente que ha hecho notar el Ministerio Público es que estos elementos de convicción que ustedes han identificado no serían nuevos, ¿no? Ya habrían sido valorados en su oportunidad al momento de dictar la prisión preventiva o al momento de sustituir la prisión preventiva, porque si hubiéramos visto que estos elementos al momento de sustituir la prisión preventiva por una detención domiciliaria eran tan altos, se hubiese efectuado la cesación de la prisión preventiva y no una sustitución a la detención domiciliaria. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se han identificado que sustentan su posición, pero que sean posterior a la decisión de la detención domiciliaria, a la comparecencia con restricciones, que es el último acto procesal que dictó el juez de investigación preparatoria? Sí, señor magistrado, respetuosamente y entendiendo que la controversia se mantiene con la posición del Ministerio Público, creemos que es erróneo lo que propone a la sala, porque insistiendo en el razonamiento que se... Perdón, señor abogado, que le estoy pidiendo información muy concreta. ¿Tiene algún acto o un elemento de convicción posterior a la resolución que dicta comparecencia con restricciones? Respuesta sí, me dice cuáles son. Si no, lo dejamos ahí, ya sabemos cuál es la posición de ambas situaciones, ¿no? Tal cual, señor magistrado, no tenemos elementos con posterioridad, sabe nuestra posición respecto de cómo se valora los elementos de convicción, si son debatidos o no en las decisiones. Ok, bien. Ahora vamos en clave de peligro procesal. ¿Cómo se ha disminuido el peligro procesal para que las reglas de conducta se disminuyan? ¿Cuál es el sustento concreto por el cual ustedes piden eliminación de 2 reglas de conducta en base a que a la conducta procesal? ¿Y hay algo más? Sí, señor magistrado, no. Conforme manifiesta la defensa, es básicamente la conducta procesal. El cumplimiento de las reglas de conducta en estos 6 años de investigación, ningún inconveniente, incluso Fiscalía no ha postulado algún acto de obstaculización, nunca lo postuló respecto del señor Weyden García, ni afectación, ni criterio que permita peligro de obstaculización, ni peligro procesal. El cumplimiento de reglas de conducta desde el 2021 han pasado ya casi 3 años, más de 3 años, sin ningún inconveniente. Y además con un criterio que el mismo magistrado entendió para levantar el impedimento de salida. El señor Weyden García, cada vez que se le ha comunicado o ha tenido que concurrir a la autoridad jurisdiccional, lo ha hecho. Y finalmente, ¿cuál sería el inconveniente de que siga haciendo un control ni siquiera físico, sino biométrico ante la autoridad competente? Sí, bueno, en primer término, el control al día de hoy ya son controles presenciales, no son ya virtuales, pero sostenemos, señor magistrado, que la necesidad de que él acuda mensualmente a registrar un control biométrico afecta sí en parte, ciertamente no a su libertad de trabajo ni a su libertad ambulatoria, pero sí es una restricción innecesaria sobre la base de que ya no tiene peligro de fuga y que además, con el avance de la investigación, esta inexistencia de peligro de fuga habría cesar esa necesidad, la necesidad de que él controle mensualmente y tenga que firmar.
Sobre esa base se ha postulado ese pedido. Bien, muchas gracias. Ministerio Público, sobre las preguntas y respuestas dadas. Sí, solamente sobre los dos últimos aspectos que ha referido el señor letrado, ¿no? Sobre el tema del inconveniente que ha hecho con su dirección de debates y ha consultado del control biométrico, debemos señalar que no se expresa ni en su pedido de solicitud de levantamiento de restricciones, ni tampoco en su operación escrita. Con relación al tema del peligro procesal a disminución, se ha ratificado en lo que ya ha sido objeto de debate, que para la Fiscalía eso no sería suficiente. Máxime si en la resolución primigenia, ¿no?, que dicta la prisión preventiva contra el señor William García y justamente en la forma concreta el peligro de fuga que tiene que ver con estas dos restricciones, se señala, entre otros aspectos, dice, ¿no?, finalmente, en el fundamento 45º, ¿no?, el investigado García Rojas no se presentó. Por ende, se cursaron al momento que se emite la resolución. Y se cursaron, por eso, órdenes de captura en su contra, lo que generó que personal policial lo persiguiera y por inmediaciones del Malecón de la Marina, cuadra 6, frente al Parque María Reich, lo interviniera y proceda a detener. Si bien la defensa ha señalado que se puso a derecho, sin embargo, se demuestra con el documento policial que fue intervenido en horas de la madrugada debido a que se encontraba con órdenes de captura. Por lo tanto, la detención es producto de un desenlace inevitable al registrar una requisitoria y no una entrega voluntaria como lo sostiene la defensa. En tal medida, yo creo que también en base a ese antecedente que hubo, que si bien es cierto, pues con posterioridad ya ha venido cumpliendo con las restricciones, lo cierto que tampoco es que haya tenido una conducta, digamos, idónea desde el inicio del proceso. Esto ya se restringe a después, cuando ya se estaba en esta situación de libertad. Eso es todo por parte del Ministerio. Muchas gracias. De mi parte, no tengo más preguntas. Señorita Presidenta, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Sí, señorita fiscal, ¿nos puede decir cuál es el estado de la investigación? Y ya sigue en investigación preparatoria, ¿cuál es el estado? ¿O se ha prorrogado el plazo? Sí, señora magistrada, la investigación, el plazo inicial de 36 meses ya ha vencido, fue objeto de un requerimiento de prórroga que se discutió en audiencia, fue otorgada la prórroga por parte del juez de primera instancia y ya ha habido, incluso se fue apelado y ya ha habido una audiencia de prórroga ante la segunda instancia, ¿no? Está pendiente todavía de la resolución correspondiente. Ese es el estado. ¿Y por cuánto tiempo ha sido prorrogado el plazo? 36 meses, ¿no? Las defensas se han opuesto algunas a la prórroga y otros al plazo. En relación al informe de control biométrico, pregunta la defensa del investigado. Usted señala que el juez no le ha levantado el control biométrico que ha venido cumpliendo. ¿Ha presentado algún informe donde su patrocinado ha firmado mensualmente ese control biométrico en forma virtual o presencial? Sí, señora magistrada, en el cuaderno 115, precisamente de esta regla de comparecencia, cada vez, pese a que no existe la obligación de presentar cada vez que mi patrocinado firme el control biométrico, se presenta por escrito y eso también lo valora el juez. Es más, eso lo valora para precisamente cesar el impedimento de salida. Dice, él ha cumplido con el control biométrico y eso le consta al magistrado, eso está en la resolución. Ya, correcto. Y en relación a la otra regla de conducta que tampoco le ha levantado, que es concurrir, ¿no? Mensualmente, mucho no, impedimento de salir fuera. ¿No es? Obligación de presentarse no ausentarse en lugar de la residencia sin autorización judicial y sin conocimiento del Ministerio Público. Escuché que usted había señalado que había salido con autorización fuera del país o me pareció escuchar. No, sí, señora magistrada, conforme a la resolución del 5 de octubre de este año, esta sala confirmó el auto que le permitió viajar al extranjero. Pero lo que hemos presentado en este cuaderno de apelación
es correo del 25 de octubre de este año, de hace meses, unas semanas, a través de la cual mi patrocinado pierde oportunidades laborales, porque como dice la regla, para que él salga de la localidad, tiene que autorizar el juez y conocer previamente el Ministerio Público. Es un proceso de que se ingresa, se corre traslado, conforme a la notificación, si no, de Fiscalía tiene 3 días, más los 2 días adicionales que dice la Corte Suprema, son 5 días para que se pronuncie si se opone o no, y luego de ello una resolución judicial que tarda por lo menos en ese interín unos 6 días. Sobre esa base entendemos que no permite una regla, o esa regla no permite un ejercicio adecuado del derecho al trabajo de mi patrocinado, señora magistrada. Ya, correcto. Y luego usted señala que lleva, ha mencionado sobre el tiempo que viene cumpliendo, mejor dicho, estando en esa situación de libertad, pero la señorita fiscal nos acaba de ilustrar y señalar que ha estado con pedido de prisión, luego se ha sustituido por el tema del COVID, y recién se le ha dado comparecencia con restricciones el 26 de junio del 2021, ¿verdad? ¿Eso es así? Sí, Entonces, señora magistrada. Estamos hablando de dos años. Sí, 2 años y medio, pero lo que sí hacemos precisión es que desde el 30 de abril del 2020, cuando se le da la detención domiciliaria, se le da sobre la base de reglas ciertamente que también ha cumplido la regla de no ausentarse de su domicilio y de mantenerse salvo por temas médicos que salió. A eso apuntaba la defensa, de que se trata de un cumplimiento de reglas de conducta, también de la regla de detención domiciliaria, porque la regla es no salgas de tu domicilio. Ya desde ese momento, sí, desde el 2020, han pasado prácticamente más de 3 años, señora magistrada. Esa era la precisión que podemos hacer. O sea, ¿usted considera que la regla de conducta debe tomarse en cuenta a partir que se le dicta la detención domiciliaria, el arresto domiciliario? No como regla de conducta, porque las reglas de conducta las impone la comparecencia, sino como comportamiento procesal, que él cumplió adecuadamente la obligación de detención domiciliaria de no salir de su domicilio. Ya, como comportamiento procesal. Ese es todo por mi parte, pues sí. Doctora. Muchas gracias, señora presidenta. Dama Gallegos, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna, doctor Enríquez, gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor García. Si desea dirigirse al tribunal, tiene usted 3 minutos. Adelante. Buenas tardes, señores magistrados. Como yo me ratifico en todo lo indicado por mi abogado, sin embargo, yo quería precisar a la sala que yo vengo siendo investigado, señores, más de 7 años. Y 7 años van para 8. Y ahora la Fiscalía ha pedido 36 más de ampliación de investigación. Señores, ¿puede una persona ser investigado tanto tiempo? Señores, esta investigación se sostiene, en lo que respecta a mí, solamente en los dichos de un colaborador que ha mentido a la justicia y que ha sido ya rechazado varias veces por el juez, la colaboración según a nuestro entender. Pero hasta la fecha, señor, yo vengo siendo investigado solamente por dichos no corroborados, señor, hasta la fecha. Y eso es materia de investigación, ya se verá en su momento. Sin embargo, señores magistrados, yo soy un investigado muy sui generis, porque yo soy un sobreviviente del COVID, señor. Estoy vivo en esta audiencia por obra y gracia de Dios y de esta ilustre sala, que ha revocado en la resolución del juez. Pero he salido, señor, gracias a Dios y a mis hijos, que han logrado, posiblemente, no sé cómo, ingresar un balón de gas, un balón de oxígeno al penal. Yo salí con oxígeno. He salido de frente aparentemente iba a ir a un hospital, señor, pero felizmente yo he tenido mi seguro que pago desde mucho tiempo y me ha acogido una clínica. Por eso es que estoy vivo, señor, porque si iba a ir a un hospital, seguramente no. Y he estado entubado 23 días, internado 30 días, y eso me ha generado una serie de deudas, porque el seguro me ha reconocido solamente a la mitad, más o menos, y hasta menos. Por eso que tengo que trabajar doblemente, señores magistrados, doblemente, porque soy un abogado que ejerzo la profesión en provincias, ejerzo la profesión en derecho corporativo, en derecho civil. Entonces las empresas me llaman, y yo no puedo ir, me llaman de un día para otro, doctor, tenemos una reunión, un acta directorio, yo voy como secretario de acta porque conozco el derecho corporativo. No puedo ir porque lo rechazo, porque no puedo pedir al juez, por respeto, un día antes un permiso.
Eso me genera una disminución de mi libertad de trabajo. Por todos estos motivos, señores magistrados, que Dios les ilumine a ustedes y que se resuelve con justicia. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor García. De esta forma hemos culminado. La sala pasará a deliberar. La resolución será emitida en el plazo correspondiente y notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido por el día de hoy. Conforme, señor director de debates. Siendo las 14:15, se da por cerrada la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Se va a Buenas por tardes. despacho. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes.